Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata. Y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares, de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata y 18,000 talentos de bronce, y 5,000 talentos de hierro, y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí, ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo, y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos y tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Y sacrificaron víctimas a Jehová, y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente, 1,000 becerros, 1,000 carneros, 1,000 corderos con sus libaciones, y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Y ante Jehová le ungieron por príncipe, y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel. Y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey presentaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón,
a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en los libros de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Leímos hasta el versículo 30, es decir, leímos todo el capítulo 29, es el último capítulo. Termina de una manera sorprendente, porque hay un tema que evito tocar. No me gusta tocar ese tema. Para anunciar el Evangelio, ese es el tema que más evito. Pero a medida que iba leyendo entendía, ya sé de qué tengo que hablar. Quisiera no hablar de este tema. Quisiera dejarle este tema, cada uno cuando esté en su respectiva sede de la iglesia lo conociera más profundamente, pero aquí toca hablar de este tema. No sé si se dieron cuenta una palabra que aparece en el versículo 12, y creo que en el versículo 2 aparece también. Vamos a leer el versículo 12. En el versículo 12 dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Eso dice el versículo 12. En el versículo 2 dice: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro, plata, cosas, oro, plata, para las cosas de plata, bronce, para las de bronce, hierro, para las de hierro, madera, para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. En el versículo 2 habla de David: yo con todas mis fuerzas he preparado. Pero en el versículo 12 dice: y la riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. David reconoce que no hubiera podido hacer nada. Y dice, el hombre, primero que todo, sabemos quién es David. David es el varón conforme al corazón de Dios. Cuando se toca el tema de quieres ser conforme al corazón de Dios, aquí viene el tema de David. ¿Quién no quiere ser conforme al corazón de Dios? ¿Quién no quisiera tener el corazón igual al corazón de Dios? Tener el mismo corazón de Dios, no sé si sepan lo que significa. La imagen. Adán y Eva fueron hechos, el hombre, ¿cómo fue hecho? A imagen de Dios. Adán y Eva los creó. Eran a imagen de Dios. Cuando dice que eran imagen de Dios, tenían el mismo corazón de Dios. Eso es ser a imagen de Dios. Pero en el capítulo 3, quienes han leído el capítulo 3 saben que esa imagen se perdió. Esa imagen se terminó. Dios hablaba y casi que ni tenía que hablar, porque Adán tenía el mismo corazón con Dios. Incluso el nombre que le puso, Dios le permitió a Adán ponerle nombre a los animales. Y el nombre que los animales tienen, ese es el nombre que aún hasta ahora tienen. Como cuando nosotros vemos, por ejemplo, un conejito, le queda bien ese nombre, ¿no? A un elefante le queda bien el nombre de elefante. A un cocodrilo le queda bien el nombre, a un tigre le queda bien el nombre de tigre. Un conejito no es un cocodrilo, un tigre no es un elefante. Los nombres que Dios puso son perfectos. Ahorita a muchas personas este tema les parecerá como, pero porque estamos acostumbrados. No. Realmente Dios, los nombres que tienen los animales, Dios se los puso. Parece que fuera Adán, pero Adán era a imagen de Dios. Al ser a imagen de Dios, era Dios mismo hablando a través de Adán. No sé si se acuerdan que en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos a mirar. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos a leer ese versículo. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice:
Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí como podemos ver las personas de Tesalónica, los tesalonicenses. Tesalonicenses es el gentilicio, la ciudad Tesalónica. ¿Cómo ellos recibían la palabra de Dios? Aquí dice, ¿no? Esto es sorprendente, ¿no? Casi nadie tiene este corazón de los tesalonicenses. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. ¿De qué da el apóstol Pablo? Los discípulos, los apóstoles. En este caso ya no son discípulos, ya son apóstoles. Bueno, esa diferencia también ya ahorita la hablamos un poquito más. Aquí dice, damos gracias a Dios. Los apóstoles están dando gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Qué cosa hace que los apóstoles den gracias a Dios? Dice este versículo, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Cómo recibieron los tesalonicenses la palabra de los apóstoles? Ellos hablaban y los tesalonicenses recibían la palabra como Dios mismo les está hablando directamente. Dios, ¿para qué? A través de nuestro Señor Jesucristo escogió sus 12 apóstoles. Son las 12 columnas. Esos 12 apóstoles no fueron escogidos por méritos, porque eran más excelentes, mejores personas, más capaces, no. La Biblia dice claramente Dios a quién escoge. Dios mira a lo vil y menospreciado. Lo menospreciado de este mundo, eso es lo que Dios mira. Así Dios los escogió, como dice en Deuteronomio, sobre nosotros. Nación santa, fuimos escogidos. Pero dice el versículo 7, dice, no por ser mejores, sino por ser lo más vil, así por ser lo más despreciado, por ser los más insignificantes. La palabra que aparece en Deuteronomio más exactamente, por ser el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, Dios, ¿por qué me escogió? Yo pensé que me escogió porque era así como digno delante de la sociedad, delante de los hombres, delante de Dios. No. Honestamente, yo me consideraba así. Yo me consideraba capaz de hacer proezas espirituales. Así me consideraba. Desde los 12 años tuve el llamado. A los 12 años, cuando tenía 5 años, recuerdo que lloré pensando en la eternidad. Estaba pensando en la eternidad y lloraba. Era un niño. Pero a los 12 años empecé a leer la Biblia. Yo no leía nada. Siendo niño, pues aprendí a leer como empujado a la fuerza. Pero no leía nada, ni siquiera los cuentos que me compraban mis padres los leía. Esos cuentos tienen letra grandota y tenían un muñequito, un títere. Y uno podía ir jugando con el títere mientras iba leyendo, pero yo no leía, era re perezoso para leer. Prácticamente aprendí a leer, sí, en el colegio, empujado para leer. Pero terminé la primaria, llegué al bachillerato y yo leía muy mal. Leía así, como sílaba por sílaba. Voy a hacer un simulacro de cómo leía cuando tenía 11 años. ¿Cómo leía? Leía algo así. Porque nuestra exhortación. Leía como por sílabas. Porque leía muy mal, leía muy, muy mal. Pero a los 12 años empecé a leer la Biblia. Nadie me dijo que la leyera. Nadie me la puso y lea, tiene que leer. No, esa fue mi primer lectura que hice, así como dijo David, con todas mis fuerzas. Así dijo David, ¿no? Así en el versículo 2 del capítulo 29 del primer libro de Crónicas. Así con toda mi fuerza. Sí. Pero yo no sabía, no era por mí mismo. Parece que era mi fuerza. No era mi fuerza. Dios había puesto ese corazón. Porque después, cuando ya pasó el tiempo, ya siendo adulto, una vez el pastor habló con mis hermanos. Nosotros somos 7. Somos 3 varones, 4 mujeres. 3 varones, 4 damas. ¿Sí se dice varones y damas? Caballeros y damas, caballeros y damas. 3 caballeros, 4 damas. Así. Mis hermanos, yo no sabía, pero mis hermanos me veían a mí como el loco de la familia.
Yo no sabía eso. Pero el pastor habló con mis hermanos, yo se los presenté. Y cuando él habló, después el pastor me contó, ¿usted sabía que sus hermanos a usted lo consideran loco así? Yo no sabía, pero después, después de que el pastor me dijo eso, yo busqué a mis hermanos y le dije, ¿qué concepto tienes de mí? Pero dime la verdad. Entonces me dijeron, tú eres como loquito. Ya así, yo no me imaginaba, yo nunca les había preguntado cómo me veían. Pero después de que el pastor habló con ellos, el pastor quiso saber cómo me veían. Y el pastor me transmitió, sus hermanos a usted lo ven así. Ahí entendí, yo pensaba que yo era, en mi familia, yo pensé que yo era como el más destacado, yo me consideraba como un angelito. Así. Pero no, realmente yo era, mis hermanos veían, él es terrible. Uno, a su propio punto de vista, uno no se ve así. Con los propios ojos de uno se ve como a uno le parece. Incluso para las cámaras, cuando un consejo que hemos dado para que alguien pueda grabar videos es no te mires, no te quedes con tu punto de vista. Si te quedas con tu punto de vista, muchos videos no los vas a querer subir, porque tú vas a verte en ángulos donde tú no te habías visto. Tú estás acostumbrado a verte con tus propios ojos frente a un espejo. Y cuando te veas grabado por una filmadora de medio lado, por detrás, así, tú vas a decir, ay, no, yo no quiero que se suba ese video. No me gusta. Eso sale del ser humano. ¿Por qué sale así? Porque el ser humano está acostumbrado a verse únicamente frente al espejo. Entonces, si se va a ver de medio lado, ay, no, tan feo, así no me gusta. Pero, curiosamente, todo el mundo te ve así. Sí, todo el mundo así te ve. Pero tú no te ves así. El concepto que tú tienes de ti mismo, cada uno de los que está acá, el concepto que tiene cada persona de sí mismo es diferente al concepto que tienen los demás de ti. Por eso dice la palabra que todo asunto se decidirá por 3 testigos. Ustedes escucharon a Pedro Wilche hablar de los 3 testigos. Un testigo es mentiroso. El testimonio de un testigo no sirve. El testimonio de un testigo es falso. 3 testigos, sí. El testimonio de 3 testigos sí se toma en serio. Por eso no sé si se miraron que en el Nuevo Testamento aparece al final de cada uno de los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, aparece que ellos buscaron testigos falsos, buscaron testigos perversos, testigos que dijeran lo que las personas que los contrataron a cambio de dinero dijeran lo que ellos querían que dijeran. ¿Eso por qué? Porque hay una ley. Todo asunto se decidirá por 2 o 3 testigos. O sea, un testimonio de un testigo sirve, no. Todo asunto se define así. Por eso lo de los 3 testigos. Y por eso en la Biblia aparece el Padre, el Hijo, el Espíritu, que son uno solo. Eso lo dijo, bueno, no quiero repetir lo que dijo Pedro Wilches. Quieren ver ese video, es impresionante. Vean ese video. Ahí habla bien en detalle sobre esos 3 testigos. Pero en el caso mío, así, la primera vista que tuve cuando me vi de medio lado, me fue una sorpresa. Pero para poder permitir que los videos se subieran, me tocó pensar así sobre esto que les estoy diciendo. Así me ve todo el mundo. Yo no soy lo que mis ojos están acostumbrados a ver. Yo soy lo que testifican de mí. Quiero saber quién soy, no me pregunto a mí mismo. Mi concepto de mí mismo es falso, es mentiroso. Saber quién soy, tengo que preguntar a personas que me conocen, personas que conviven, que saben quién soy, saben quién soy más que mí mismo. Yo mismo me engaño a mí mismo. Mi punto de vista me engaña. Eso que les estoy dando es un consejo. Cuando quieran subir videos, no se confíen en su punto de vista y no quieran limitar. Piensen en esto. Todo el mundo me ve diferente. En el caso de David, varón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué dice que es conforme al corazón de Dios? Porque era a imagen de Dios. Sí sabían, ¿no? Eso es ser conforme al corazón de Dios, a imagen. Recuperar esa imagen. Difícilmente toda la humanidad la había perdido. Pero en el caso de Abraham, Abraham fue justificado. Para que diga que fue justificado, volvió a recuperar la imagen. Cuando dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando dice la Biblia así, habla a toda la humanidad. Hay uno entre muchas personas que se logra escapar del destino de toda la humanidad. ¿El destino de toda la humanidad cuál es?
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Toda persona está destituida. Cuando miramos la condición de una persona para cómo se convirtió en pecadora, cómo se convirtió en pecadora toda la humanidad. Algunas personas, hay dos puntos de vista, solo hay dos puntos de vista. Las personas piensan, la mayoría de las personas, bueno, no vamos a hablar de quién, más bien voy a hacer esta pregunta. Voy a hablar de los dos puntos de vista. Un punto de vista, algunas personas piensan que son pecadores, que se volvieron pecadores cuando tenían 5, 6, 7 años y cuando hicieron alguna maldad. Entonces, en ese caso, se puede llamar que esa persona es pecadora por lo que él haga o deje de hacer. Si tenía que hacer algo y no lo hizo, digamos, está viendo que se está ahogando un vecino y se queda calladito, nunca dice, pero él tiene un recuerdo de que cuando era niño él vio ahogándose a un vecino y no lo ayudó. Y el vecino le extendía la mano y no lo ayudó, lo dejó ahogarse y él se quedó viendo como... Eso sería algo terrible, una persona que guardara eso adentro, ¿no? Pero esa persona, ¿cómo se ve? Esa persona piensa, es acosado por su conciencia. Su conciencia le dice, usted, vea, usted es pecador por esto. La persona se siente pecadora, por eso se siente pecadora. Entonces hay personas que se sienten porque dejaron de ser. En ese caso esa persona dejó de hacer algo. Podía evitar que esa persona muriera, pero no lo hizo. Entonces esa persona se siente pecadora por omisión, porque no hizo. Entonces hay personas que se sienten pecadoras muchas personas se sienten pecadoras por lo que hacen o dejan de hacer. Eso es ser pecador por obras. Entonces, ¿cómo bíblicamente las personas son pecadoras? ¿Por obras? ¿Porque hacen o dejan de hacer? Está el otro punto de vista. Ya hablamos de este punto de vista. Ahora vamos a hablar del otro. El otro punto de vista, ¿cuál es? Como en la Biblia dice que por un hombre entró el pecado al mundo, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, bueno, hay dos puntos de vista de ver el pecado. Hay personas que ven, yo soy pecador, no por algo que yo haga o deje de hacer. O sea, no por obras soy pecador, sino soy pecador por lo que hizo Adán. Estoy hablando de la condición necesaria para poder recibir la salvación. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No estoy hablando de que soy salvo y que ahora me convertí en pecador. No, para que nadie se confunda, sobre todo personas que están entrando hasta ahora. No. Estoy hablando de cuando las personas se convierten en pecadoras. Algunos piensan que son pecadores por obras, es decir, por lo que hacen o dejan de hacer. O dicho con otras palabras, por acciones o por omisiones, porque hicieron o dejaron de hacer. Hay personas que se consideran, así es que las personas se convierten en pecadoras, así piensan, ¿no? Muchas personas. Pero otras personas piensan, pero es que en la Biblia dice que por un hombre entró el pecado al mundo, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces hay personas que considerando lo que está escrito en la palabra dicen, no, somos pecadores por Adán. En Adán toda la humanidad se convirtió en pecadora. Quienes piensan de esta manera, piensan que un bebé así lindo, así, es pecador. Porque como no es pecador por lo que haga, deja de hacer, para ellos, pecadores es un bebé. Un bebé es pecador. Un bebé que hasta ahora tiene un mesecito, 2 meses, 3 meses, un añito. ¿Cómo es para ellos pecador? ¿Por qué? Porque para ellos ser pecadores por Adán. Entonces, como no son pecadores por sus obras, sino son pecadores por Adán, entonces, no, pues desde antes de nacer ya todo el mundo es pecador, para quienes ven de ese punto de vista. Tranquilo, tica, vamos a hacer un consenso, vamos a mirar bíblicamente así. Pero por ahora estoy contando cómo toda la sociedad ve el pecado. Algunos piensan que es por obras, que una persona es pecadora por obras, por lo que hace, deja de hacer. Pero otros piensan que son pecadores por Adán. Entonces, si son pecadores por Adán, no necesitan haber pecado a los 5 años, no, ya nacieron siendo pecadores. Entonces, ¿quiénes piensan que ya nacieron pecadores? Los que dicen, como en la Biblia dice, que por un hombre entró el pecado al mundo, por lo tanto todos nos convertimos en pecadores por Adán. Entonces, como la Biblia lo dice así, entonces desde antes de nacer ya una persona es pecadora. Ese es un punto de vista. El otro punto de vista, no, una persona es pecadora cuando hace algo o deja de hacer algo. Como esa persona que dejó morir así a alguien viéndolo, pero se quedó callado, nunca dijo, es como un secreto. Entonces esa persona por no hacer, entonces por algo que haga o deje de hacer, porque mintió, porque peleó,
porque tenía que hacer algo y no lo hizo y causó un daño muy grande por no hacer algo. Entonces las personas piensan así, muchas personas piensan así, otras personas piensan así. Ahora vamos a ver el porcentaje de quienes piensan así, quienes piensan así. ¿Quiénes piensan que se es pecador por obras? El 99% de las iglesias cristianas transmiten esta forma de ser pecador. El 99%. O sea, si ustedes van a 100 iglesias en su ciudad, no sé si en cada ciudad hayan 100, en su país. Si ustedes visitan 100 iglesias, 99 iglesias enseñan así, que se es pecador por lo que se hace, se deja de hacer. Y sustentan. Los dos, ellos van a sustentar con versículos bíblicos. Ellos también van a sustentar con versículos bíblicos. Cuando digo ellos y ellos, ¿a qué me refiero? Los que dicen que una persona se hace pecador por obras, lo sustentan con versículos bíblicos. Los que dicen que una persona es pecadora por Adán, entonces desde que nace, desde antes de nacer ya es pecador, entonces para esas personas también lo sustentan con versículos bíblicos. Los dos polos, son dos polos opuestos, ¿sí se dan cuenta? Son dos puntos de vista totalmente opuestos, pero todo el mundo está encerrado en uno de esos dos puntos de vista. 99% piensa que se es pecador por obras y un 1% piensa que es pecador por Adán, que se es pecador por Adán. O sea, que desde antes de haber nacido se es pecador. Decir que se es pecador por Adán es decir que entonces somos pecadores de antes de nacer. Si una persona es pecadora por lo que hizo Adán, entonces nosotros seríamos pecadores antes de nacer. Ya toda la humanidad se convertiría en pecadora. Antes de nacer ya sería pecadora. Pero eso según los que piensan que se es pecador por Adán. Pero la gran mayoría no está de acuerdo. El 99% no está de acuerdo con ese punto de vista. Es más, como no están de acuerdo, los agreden. Dicen, ustedes son locos, secta. ¿Por qué son secta? Porque la gran mayoría, y no es poquito, 99% es una gran mayoría. La gran mayoría están de acuerdo en algo. ¿Qué piensa la gran mayoría? Nosotros somos pecadores cuando hacemos o dejamos de hacer. Entonces, ahora, ¿cómo cualquiera de los dos puede dejar de ser pecador? Entonces vamos a mirar primero cómo pueden dejar de ser pecadores los que se hacen pecadores por lo que hacen o dejan de hacer. Como ellos son pecadores por lo que hacen o dejan de hacer, la solución para dejar de ser pecador depende de ellos también. Dependió de ellos el convertirse en pecadores. Entonces también depende de ellos el dejar de ser pecadores. Entonces ellos, a su conciencia, según lo que su conciencia les dice, bueno, ellos ¿por qué se están rigiendo? Por su conciencia. Su conciencia es la que los hace sentir así. Acuérdense cuando los que iban a apedrear a la mujer sorprendida en adulterio. Todos ellos, todos los que estaban ahí, eran guiados por su conciencia. Su conciencia fue la que les dijo, usted es pecador. Entonces, ellos, los que se guían por su conciencia, son pecadores por lo que hacen o dejan de hacer. Pero están los otros que dicen, pues que en la Biblia dice que por Adán es que somos pecadores. Como en la Biblia dice que por Adán toda la humanidad es pecadora, entonces ellos, como ellos no son pecadores por lo que ellos hacen o dejan de hacer, entonces ellos tienen que dejar de ser pecadores. Así como por alguien se convirtieron en pecadores, por alguien más tienen que dejar de ser pecadores. O sea, no pueden dejar de ser pecadores por sí mismos. No, porque ellos no fueron pecadores por ellos mismos. Entonces, para ellos es el versículo 19 de Romanos 5, que dice que por nuestro Señor Jesucristo los muchos fueron constituidos justos. Así como por Adán. Vamos a leer ese versículo. Ya para terminar, el tiempo se nos acaba. Ya para terminar, vamos a mirar Romanos capítulo 5, versículo 12. Primero el 12 y luego el 19. Romanos capítulo 5, versículo 12 y versículo 19. Romanos 5, versículo 12 y versículo 19. Romanos 5, versículo... Romanos capítulo 5, versículo 12. Miremos qué dice el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Según este versículo, quienes creen que son pecadores por algo que hizo alguien más, usan este versículo. Aquí dice que por Adán, que como la humanidad se convierte en pecadora por Adán. Por consiguiente, las personas desde antes de nacer ya son pecadoras. Eso es una derivación inevitable de ser pecador por Adán.
Si se es pecador por Adán, entonces la persona es pecadora desde antes de nacer. Si es pecadora por lo que dice este versículo. Pero miremos qué dice para estas personas, para las personas que ven de esta manera, vamos a ver qué dice el versículo 19. Dice el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Este versículo ¿es para quién? ¿Es para el 99%? No, este versículo es únicamente para el 1%. El 99% es pecador o deja de ser pecador por lo que ellos hacen, dejan de hacer, o sea, por sus obras. Significa que ellos están en las obras. Suena feo, pero así es. Bueno, dejémonos un ratico al lado. Ahora están nosotros, los que se convirtieron en pecadores por Adán. Según lo que dice el versículo 19, así como por Adán fueron convertidos en pecadores, así también por Jesús dejaron de ser pecadores. Eso es lo que dice este versículo, lo acabamos de leer. ¿Ves? ¿Para quiénes sirve el versículo 19? Para los que son pecadores, no por sus obras, sino por Adán. Para ellos dejan de ser pecadores por lo que hizo Jesús. Para ellos, ¿en qué otro versículo es solamente para ellos? Para estos no. ¿Qué otro versículo es solamente para ellos? El que dice, Juan el Bautista cuando vio a Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para ellos ese versículo es grande. Es muy, muy grande. ¿Por qué? Porque ellos, ¿cómo se convirtieron en pecadores? Por Adán, no por ellos, no por ellos. Estos sí, estos se convirtieron por ellos mismos, pero estos no. Estos se convirtieron en pecadores por Adán. Por consiguiente, ¿cómo dejan de ser pecadores? Por la obra que hizo Jesús. Por eso cuando ellos ven ese versículo que dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para ellos, wow, ese versículo lo tienen impregnado así en su cerebro, en su corazón, lo tienen impregnado como en cada célula. ¿Sí? Y si ellos se aprenden de memoria, Juan 1:29. Que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se aprenden otros versículos similares, Hebreos 1:3, que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. ¿Cómo se lograron aprender esos versículos? Porque para ellos la esperanza estaba ¿en quién? ¿En ellos mismos? No, para ellos la esperanza estaba en lo que hizo Jesús. Otro versículo que se aprende de memoria, 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Jesús terminó con el pecado. ¿Sirve para el 99%? No, el 99% para ellos no, porque ellos son pecadores por lo que hacen o dejan de hacer. Entonces, los versículos de la gracia, esos versículos que estamos nombrando, de que Jesús terminó con el pecado, Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos esos versículos se llaman versículos de la gracia. Solamente tienen validez los versículos de la gracia para la persona que se ve pecadora por Adán y se ve justificada por Jesús. Cuando digo se ve justificada dejan de ser pecadores por Jesús porque eran pecadores por Adán. ¿Quién puede dejar, para quién son los versículos de la gracia? Para este tipo de personas, para el 1%. Para el 99%, no, el 99% no. Porque el 99% dependen de ellos. Entonces solamente ¿qué tienen que hacer ellos? Entre ellos, ¿qué se aconsejan? Esfuércese más, trate más. Ay, yo he tratado de no volver a hacer, pero vuelvo y hago. Me pasa lo del apóstol Pablo, que dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, vuelvo y lo hago. Y ya, yo me propongo, ya no lo voy a volver a hacer. Y oramos y suena la música y el ambiente es hermoso y decimos, no lo vuelvo, hago pacto que no. Y vuelven y lo hacen. Vuelven y lo hacen. Eso que no querían volver a hacer, lo van a volver a hacer. Puede que les dure un mes, dos, pero lo van a volver a hacer. Entonces, estas personas, ¿cómo están toda su vida? Corriendo, tratando de alcanzar por su propia fuerza. Ya para finalizar, vamos a leer un versículo, ya que hoy, inevitablemente, en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, leímos sobre la fuerza. Vamos a ver un versículo que habla sobre la fuerza. Está en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 9. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 9. 1 Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 9. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 9. Dice, Él guarda los pies de sus santos. Él guarda los pies de sus santos. Últimamente sí que hemos hablado de versículos así. Él guarda los pies de sus santos. O sea, de la iglesia. Porque la iglesia está conformada por santos. Por los que dejaron de ser pecadores por Jesús.
No porque los que tratan de dejar de ser pecadores por su propia fuerza, mire lo que dice el resto del versículo. Mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Aquí habla de los dos grupos. Aquí habla de los que tratan de ser fuertes por su propia fuerza. Ellos mismos están tratando de dejar de ser pecadores por sus obras, por tratar de dejar de hacer. Tratar de dejar de hacer es por sus obras. Ellos, lo que dice acá, la Biblia los llama impíos. Así los llama la Biblia, no leímos no lo estoy diciendo yo, lo dice este versículo. Vuelvo y leo. Dice el versículo 9, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie, aquí lo dice, presten atención, nadie será nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie. Entonces, el grupo del 99%, las 99 ovejas, que no necesitaban de arrepentimiento. Así dice la Biblia, ¿no? Había 99 que no necesitaban de arrepentimiento. Ellas, por su propia fuerza, como no necesitan de arrepentimiento, por su propia fuerza, se quieren justificar delante de Dios. Por su propia fuerza, quieren dejar de ser pecadores. Decir que se quieren justificar delante de Dios es por su propia fuerza, quieren justificarse. Por su propia fuerza, quieren dejar de ser pecadores. Eso es, quererse justificar es querer dejar de ser pecadores por su propia fuerza. Pero la Biblia dice, no lo van a lograr, nunca. Sigan intentando, esfuércese más, intente más, pero le advierto, nunca lo va a lograr. Porque ese versículo dice, nadie será fuerte por su propia fuerza, nadie. Ahora, está el otro, los que fueron pecadores por Adán y dejaron de ser pecadores por Jesús. Ellos, ¿dependió de la fuerza de ellos? No dependió de la fuerza de ellos. Ya ahora sí les voy a revelar un secreto. No les había dicho, pero yo soy de este grupo. Yo era así, yo estaba en este grupo. Estuve en 6, entre comillas, iglesias. Yo trataba de dejar de ser pecador por mí mismo. Estaba en el grupo de las 99. Pero por pura misericordia de Dios, pasé a este grupo. No sé a qué horas pasé a este grupo, pero pasé a este grupo. Que fui constituido pecador por Adán y dejé de ser pecador por Jesús. Esto para el 99 es una locura, eso no. Entonces el 99 no puede ver este video. El 99, omitan este video. No, este video no es para ustedes. Este video es para los que fueron libres del pecado por Jesús. Solamente para ellos es este video. Los demás no lo miren porque se van a enojar, se van a enfurecer. Entonces mejor, solamente esto, el 1% lo puede ver. Este video solo lo puede ver el 1% de los que creen ser cristianos. Los otros que creen ser cristianos, dice acá este versículo, perecerán en las tinieblas. Así dice. ¿Y cómo los llama? Impíos. Pero ¿cómo los conoce la sociedad? Cristianos. ¿Cómo los llama la Biblia? Impíos. Y les dice, ustedes no van a ser fuertes por su propia fuerza. Nadie va a ser fuerte por su propia fuerza. Bueno, espero que si hoy hay alguien que pudo pasar de este grupo a este grupo, bienvenido. Bienvenido. Vamos a orar ya para terminar y dar gracias a Dios. Padre, gracias por las personas que se conectaron el día de hoy. Si alguien estaba tratando de ser fuerte por su propia fuerza, permite que a partir del día de hoy no sigan luchando más contra algo que nunca van a poder vencer. La Biblia muestra, nadie podrá dejar de ser pecador intentando dejar de ser pecador. La única forma de que alguien deje de ser pecador es si esa persona no fue pecador por sí mismo, sino fue pecador por Adán, como lo dice la Biblia. ¿Cómo el ser humano se convirtió en pecador? Por Adán. ¿Cómo el ser humano puede dejar de ser pecador? Por Jesús. Así como por alguien ajeno a ellos se convirtieron en pecador, por alguien ajeno a ellos se convirtieron en justos. Gracias, Padre, por las personas que hoy pudieron escuchar esta palabra. No todo el mundo tiene oídos para oír. La mayoría, lamentablemente, considera desde el 99% estar en la razón. Por eso no pueden escuchar a ese 1% que les quieren anunciar las buenas nuevas, de que ya Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Gracias, Padre, por este privilegio que nos has dado de poder recibir esta palabra. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de hoy fue maravillosa. Realmente al principio creí que se iba a hablar sobre el diezmo. No me gusta tocar ese tema, pero ya lo tocó, el evangelista Ricardo lo tocó. Y a pesar de que no lo quería tocar, pero mire, Dios me llevó, usted anuncia el evangelio. Sí, yo pensé, no, a medida que iba leyendo el primer libro de Crónicas, el último versículo, el versículo 29 del primer libro de Crónicas, a medida que iba leyendo, oh, Dios quiere que yo hable sobre el diezmo.
Pero no, ya ese tema se lo dejo al evangelista, al pastor, ese tema. Ya ese tema yo no me quiero meter con ese tema, ¿no? Hoy creí que me iba a meter a la fuerza. Yo listo, si Dios quiere que hable, voy a hablar. Pero Dios me llevó, vea, a dónde llevó la predicación, a hablar para que muchas personas hoy pudieran recibir la salvación. Qué buena noticia, ¿no? Nos vemos mañana, nuestra cita, ya saben, siempre empezando a la hora en punto. En ese momento han pasado 43 minutos, quiere decir que, ¿cuándo era la hora en punto? Pues hace 43 minutos. Todos los días estamos empezando a la misma hora, a la hora en punto, a la hora 00. Nos vemos mañana, chao.